Son las 7:30, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos bienvenidos a la redacción abierta en el Toro TV, donde ya estamos dispuestos para referirles, para contarles, para enmarcarles, para analizarles la actualidad del día con rigor y con valentía, que son las cosas que encontrarán en este medio de comunicación, así como un ambiente de libertades que me parece que es lo que falta en muchos otros medios de comunicación. Hoy empezamos con algunas cosas en el ámbito internacional que merece la pena que conozcamos. Empezamos con imágenes de Ámsterdam, la capital holandesa, donde hubo una batalla, fueron apaleados los hinchas del Maccabi de Tel Aviv. Al menos 57 personas fueron detenidas esta madrugada en Ámsterdam después de algunos enfrentamientos que se registraron entre manifestantes contra la guerra de Gaza, algunos de ellos palestinos, y un grupo de hinchas del Maccabi de Tel Aviv que acudieron a Ámsterdam para asistir al partido de la Liga Europea que enfrentó al conjunto israelí con el Ajax. La policía neerlandesa asegura que de momento hay 57 detenidos y que están recopilando información sobre las provocaciones que se produjeron al salir del estadio, mientras el gobierno de Israel ha enviado 2 aviones para ayudar a repatriar a los hinchas del Maccabi después de las agresiones que aseguran sufrieron después del partido. Bueno, y de Holanda nos vamos a ir a Estados Unidos porque Donald Trump ha hecho hoy declaraciones, dice que espera una transición, Biden, no Donald Trump. Donald Trump no ha hecho ninguna declaración. Biden ha iniciado el camino de la transición entre una administración y la otra. Quiere que sea modélica, quiere que sea pacífica y dice que no quiere que sea algo parecido a lo que le pasó a él cuando heredó la presidencia de Estados Unidos. He hablado con el presidente electo Trump para felicitarle por su victoria. Y también he hablado con su equipo para garantizarle un traspaso de poder pacífico. Para muchos es un momento de victoria. Para otros es un momento de derrota. Las campañas son competiciones de 2 visiones opuestas. El país escoge una u otra y se acepta la decisión que ha tomado el país. Lo he dicho muchas veces. No puedes amar a tu país solo cuando tú ganas. Bueno, ya en territorio español hay algo que encaja perfectamente con lo que yo vengo planteando desde hace más de un año, y es que los narcos, la droga, puede acabar con nuestra sociedad, con nuestra seguridad y con nuestros modelos. Lo digo siempre, cuidado que esto se está saliendo de madre. Tendríamos que revisar cómo se castigan los delitos de tráfico. Tendríamos que revisar por qué todos los clanes del narco operan desde España. Y desde luego tenemos que estar muy vigilantes sobre la capacidad de contaminación que tiene la droga para con la sociedad española. No solo me refiero a los jóvenes que deciden no trabajar y portar fardos de droga de la narcolancha al camión que la esconde o la lleva a un refugio. No solo eso, sino también en las autoridades del Estado, muchas de las cuales pues, se pueden ver tentadas por el abundantísimo dinero que produce la droga en nuestro país. Hoy es el caso que viene a demostrar eso. El caso de un alto mando del jefe de la policía para delitos económicos, esto significa el jefe del antiblanqueo de capitales, en cuyo domicilio se han localizado 20 millones de euros en las paredes de la casa, empotrados en las paredes de la casa. Le han detenido, lógicamente, a él y a su esposa, que también es agente de policía, y parece que se sospecha, todavía es una sospecha, pero parece que esto tiene algo que ver con esa operación, brillante operación que tuvo lugar hace unos días en el puerto de Algeciras, cuando se incautó el mayor alijo de cocaína de la historia de España, 13 toneladas de cocaína que, como ya referimos en su día aquí en el programa, fue incautada. Las pesquisas han llevado a la detención del jefe de delitos económicos de la policía aquí en Madrid y de su esposa, que también es agente de policía, como os he dicho. Bueno, dicho esto, vamos ya absolutamente focalizados a atender las necesidades informativas de la DANA. Han pasado 10 días, eso es lo primero que no hay que olvidar nunca. Siguen los trabajos, siguen ya de forma
sería los trabajos de acondicionamiento de calles, de casas, de todo tipo de servicios, ¿verdad? Con mayor o menor suerte. Y en el otro territorio, en el de las vidas humanas, se han recuperado 3 cadáveres, 3 desaparecidos, que pasan de la lista de desaparecidos a la lista de cadáveres. Se buscan intensamente en el lago de la Albufera, donde pues van a parar muchas aguas de los barrancos que han sido afectados por la Dana, y otro de los encontrados ha sido en Pedralba. Ahora os hablaré de este localizado en Pedralba, porque han hallado en Pedralba el cuerpo sin vida de una mujer de 30 años y buscan a su padre en esa localidad, una de las más afectadas por la Dana. La familia confirma el fallecimiento de Susana. Os he hablado yo antes de esta mujer. Esta mujer tenía síndrome de Down y posa junto a su padre, que es el que está siendo buscado ahora. El padre se llama José Javier Vicén y tenían la casa pues muy cerquita al barranco en esa localidad. Bueno, pues iremos explicando lo que termina siendo el final de estas listas de desaparecidos, que se han reducido considerablemente, aunque todavía, desde mi punto de vista, son exageradas y requieren un trabajo un poquito más eficaz. Ya sé que es duro decirlo, ya sé que es difícil, el trabajo de localización no es para nada fácil y se están esforzando en ello pues muchísimas personas, medios aéreos, drones, lo sé, pero aún así, pues 10 días después de la catástrofe, la lista a mí me parece demasiado amplia. Y bueno, hay que hablar también de otra circunstancia de la que venimos advirtiendo y que finalmente pues ha sido como parecía. Hay 2 casos ya de voluntarios infectados. La Consellería de Sanidad valenciana ha informado de 2 probables casos de faltan definirlo definitivamente cuando lleguen las analíticas, pero bueno, el ojo clínico de los profesionales de la sanidad aprecia que podía ser leptospira. Ambas personas son voluntarios que han estado en las tareas de limpieza de escombro de municipios afectados por la Dana y, según la Generalitat, los 2 infectados tienen una buena evolución clínica. Hay que contar que están ingresados ambos por esta leptospirosis y que se trata de una enfermedad bacteriana que se puede contraer fácilmente por el contacto con aguas de inundación, con aguas que llevan restos fecales o de cadáveres animales o humanos, la tierra húmeda y los lodos contaminados. Bueno, el tratamiento es antibióticos y parece que si se coge a tiempo pues no es demasiado preocupante, pero aparecen ya casos de esto. Bueno, y esto nos lleva a que recapitulemos sobre algunas situaciones que han vivido en Valencia y que son verdaderamente asombrosas. Por ejemplo, vamos a ver las imágenes de una mujer que trata de salvarse su vida sobre un aparato de aire acondicionado cuando resuena la alarma, la famosa alarma. Vamos a verlo y a escucharlo. Vale, ábrela, así. Ábrela, métete. ¡Métete! ¡Agárratelo a los cables gordos! Estos cables de ahí. Muy bien. ¡Esto se cae! ¡No! Ay, Dios mío, está sonando la alarma ahí. ¡Ahora! ¡Ya! ¡Métete! ¡Métete! ¡Métete, Ana! Ya, gloria a Dios. Esto, si algo demuestra, es que la alarma llegó tarde. Seguro que están de acuerdo conmigo. Bueno, y luego que tampoco estábamos acostumbrados a escuchar esos pitidos y qué quieren decir y qué tengo que hacer, y sobre todo si está escogido al cable gordo, como le sugerían a esta mujer. Bueno, pues esas son las historias que han vivido en estos días en las zonas afectadas por la Dani. Vamos a repasar la situación en estos momentos de los desaparecidos. Son solo algunas de las 78 personas que se encuentran desaparecidas en estos momentos en Valencia debido a la Dana. 78 rostros con una historia detrás que deja sin aliento. Desapariciones en familia, compañeros de trabajo, personas solas. 78 historias de las que vamos a contarles alguna. Nada se sabe de la pareja formada por Jorge Garrido y Raquel Pagán, quienes viajaban con su hijo pequeño Nathan en un S. St. John Rodius de color gris entre las localidades de Aldaya y Calicanto.
A Emeterio Mora y 2 de sus hijos, Jesús y Javier, los arrastró la riada en Chiva cuando se encontraban en el barranco de la Canaleja, a la altura de la salida 332 de la A3. Ellas son madre e hija, Elvira y Elizabeth, de 64 y 38 años, de Cheste. Iban juntas en un coche, en un Ford Focus, y acudían al trabajo en el hotel La Carreta, en Chiva. Nada se sabe de ellas, ni tampoco del vehículo. Este hombre de 65 años es Manuel Sánchez Blanch. Bajó a sacar su coche del garaje en Benetúser. La mujer fina ha podido comprobar por la aplicación del vehículo que estuvo en el interior del Toyota Yaris durante 4 minutos y que aparcó en la calle. Un vecino le vio ayudando a una mujer mayor en la calle, pero el agua embravecida rompió un muro y se los llevó. Nada más se sabe. Y la historia de Francisco también se la contamos. De 64 años y vecino de Montserrat, estaba con sus nietos dentro de su coche en las inmediaciones de un Mercadona cuando les sorprendió la riada. Los nietos consiguieron salir del coche y subirse al capó, pero Francisco, desgraciadamente, no lo consiguió. Historias sin final, tristes, desgarradoras y sin consuelo para estas familias que 10 días después aún buscan a sus seres queridos sin descanso. Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la morgue contiene 207 fallecidos, con 167 ya identificados y 200 autopsias hechas. Se han entregado los restos mortales de 106 personas. Os decía al empezar a hablar de la Dana que siguen los trabajos. Van a ver imágenes de la UME en la localidad de Catarroja. Vamos a ver si esto nos permite apreciar, pues hombre, hay calles practicables, pero todavía queda, como veis, mucho trabajo por realizar, todavía quedan muchos obstáculos, muchos muebles, muchos coches, muchas calles taponadas, muchas cosas amontonadas y, bueno, pues este es un ejemplo de cómo los voluntarios, los vecinos, ayudan a esos trabajos en cualquiera de las poblaciones que se han visto afectadas. Bueno, pues como veis, son imágenes de hoy, o sea que todavía hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer en todas partes y seguramente hacen falta manos, más maquinaria y más de todo. Pero bien, hay que dar cuenta también de una noticia un poquito desagradable y es que el Gobierno de España ha bloqueado la web ayudavalencia.es por indicios, dice que de fraude. Bueno, pues claro, en estas circunstancias hay muchos que de buena fe quieren ayudar, quieren contribuir y muchos que pretenden aprovecharse de esas generosas donaciones de los españoles. Contaros también que en el consorcio de seguros se acumulan ya 136.000 reclamaciones, 136.000. 80.000 corresponden a vehículos, 40.000 a viviendas y hay otras 16.000 que son de diferentes naturalezas, pero en cualquier caso han pasado muy pocos días desde que se pueden presentar esas reclamaciones y ya constan 136.000. Por ejemplo, la Dana se ha llevado por delante 1.500 millones de euros tan solo en coches y en camiones. 1.500 millones de euros, que se dice pronto. Y hoy, en el territorio de lo que podríamos llamar lo político relacionado con las catástrofes, hay una sugerencia que les queremos resaltar, que es la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, que propone una autoridad, un mando único independiente y nacional para hacerse cargo de las cosas que, como la Dana, han superado ampliamente el marco de actuación, las posibilidades reales de atacar un proceso como este de las comunidades autónomas. Todo tipo de emergencia pudiera en España contar con, sería deseable, ¿no?, para que no hubiera política cero, interferencia política cero, pudiera contar realmente con una autoridad independiente, ¿no? Lo planteo a largo plazo, que por favor me interesa mucho que nadie lo contextualice en este momento, porque las cosas aún así se podrían hacer mejor o peor con una autoridad independiente, pero la ciudadanía lo que no puede entender es que haya margen de decisión política en una crisis. Bueno,
Pues este es el momento que un servidor va a elegir para haceros una recomendación, y es que os acordéis del Club de Amigos del Toro Televisión. ¿Por qué? Lo cuento siempre. La mejor manera que tenéis de hacer que vuestras ideas se extiendan a más personas, las comparta un grupo mayor de la sociedad española y por lo tanto pues acaben siendo decisivas, pues es apoyar a un medio de comunicación con el que compartís buena parte de esas ideas. Buena parte, el total no, claro está, pero buena parte sí. Así es que si nos ayudáis a nosotros, estáis ayudando a que vuestras ideas se extiendan a mayor velocidad y con mayor intensidad por la geografía española. Bueno, y en el club me han pedido que os recuerde que el 29 de noviembre a las 8:30 de la tarde van a estar en Murcia, en uno de los debates en libertad. Y en esos debates en libertad que se caracterizan porque unos y otros pueden aportar, pueden pues conversar sobre determinados asuntos, van a participar pues un grupo humano enviado por el Toro Televisión de lujo, en el que van a formar parte de él José Ángel Antelo, el magistrado Javier Borrego, Luis del Pino o Julio Ariza. Todos ellos van a estar el 29 de noviembre en Murcia y tenéis la oportunidad de participar en esa conversación. Bueno, tenemos lotería del Club de Amigos. Nos dicen que os informemos de que ya está el número a disposición. No sé si tenemos a mano el número, yo no me acuerdo, aunque lo vi el otro día y me gustó. El 90.664, ese es el número del Club de Amigos. Podéis pedirlo por internet. Podéis pasar por Modesto Lafuente 42 de Madrid a recogerlo. En fin, tenéis todo a vuestra mano para que no os quedéis sin esa lotería que me da a mí que va a ser una de las premiadas. Pues vamos con la mesa de análisis político. Lo primero, presentar a nuestros invitados. Doña Ana Cuartero, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gracias Javier. por venir. Gracias a vosotros, como siempre, por contar con nuestra participación en esta tertulia interesante. La señora Cuartero, como saben, es diputada de Vox en la Asamblea de Madrid, donde tienen una comisión que va haciendo sus trabajitos, ya nos contará. Don Alberto Serrano, abogado especializado en defender o en atacar a los que tienen problemitas con la administración pública. Efectivamente, Chávez, muchos buenas años. Tardes, gracias. Buenas tardes, encantado. Gracias por estar aquí. Lo primero de todo, ya saben que la pregunta va a ser, y esto es reiterativo, pero ¿qué quieren que les diga? ¿En manos de quién estamos? Muy orgullosos por los voluntarios, muy orgullosos por los desprendidos que son los españoles para ayudar a sus hermanos en Valencia y muy sonrojados, y muy disgustados por el espectáculo de la clase política, del PP y del PSOE. Una de las preguntas en el aire era, bueno, ¿y dónde estaba Mazón? ¿Dónde estaba Mazón? Convocan a las 5 la reunión del comité de emergencia y él se presenta a las 7 y luego dice que no estaba en una fiesta de cumpleaños, sino que en realidad estaba en una comida de trabajo. Y hoy lo que hemos sabido, y confirmado por las dos partes, es que estaba en una comida con una periodista valenciana, esta que ven ahí en pantalla, quería hacerle una propuesta profesional y, bueno, pues comieron juntos y se la hizo y ella no la aceptó. Eso es lo que cuentan fuentes próximas a esta señora que se llama Vilaplana. Bueno, ¿y esto qué aporta esta historia, más allá de una especie de salseo, verdad? Bueno, pues aporta una cosa también muy incomprensible para mí, tanto cuando Mazón decía que había estado en una comida, digamos, de tono profesional, como ahora que se sabe con quién comió. A mí me da bastante lo mismo. El hecho cierto es que una comida no puede terminar a las 7 de la tarde. Eso es el ABC, ¿verdad? Que le condena de lo mismo de un lado que de otro, según como cuente la historia, da un poco igual, porque no explica, eso sí, explica que la torpeza de las explicaciones no hace más que darle vueltas al tema y todavía enredar más el futuro de Mazón, de Carlos Mazón, de presidente valenciano. La pregunta fundamental que hoy queremos llevar a lo mollar de la mesa de análisis político, oiga,
Esto parece el camarote de los hermanos Marx, pero mal organizado. Los hermanos Marx eran gente seria, comparada con lo que hemos visto por parte de los responsables públicos que no apechan con sus responsabilidades, y yo creo que el noble pueblo español debería ser mucho más exigente con ellos. 10 días después de la Dana, nadie quiere ser el responsable. Si necesita más recursos, que los pida. Un cruce de reproches constante que pone el foco en el sinfín de fallos en la gestión. Aquí no somos meteorólogos, vamos trasladando lo que la meteorología nos traslada. Lo que no podemos es que en un país el ejército haga todo. Se tendrán que depurar las responsabilidades de quien no hizo bien su trabajo. Desde el primer día las críticas se han centrado en ellas. Las alertas vía móvil que llegaron tarde, cuando la Dana ya estaba arrasando todo a su paso. Pero cómo ha sido el sinfín de negligencias y el fuego cruzado entre el Gobierno central y el Ejecutivo valenciano. Desde el informe de Seguridad Nacional que alerta a la Moncloa hasta que se avisa de los efectos de la Dana por parte de los organismos dependientes del ministerio que dirige Teresa Rivera, pasan hasta 12 horas. No solo su número 2, que estaba de viaje en Colombia, alertó tarde, en torno a las 8 de la noche, a la responsable de emergencias valenciana, sino que ella ni siquiera conocía del sistema para advertir a toda la población. Ahí es cuando un técnico nos informa que existe un mecanismo que se denomina S-Alert. Y un sistema que se lanzó no por el temor a la crecida del río Júcar, sino por la posible rotura de la presa de Forata. Durante toda la mañana la Generalidad permaneció ajena a las alertas de los alcaldes de Utiel, donde el río Magro ya se había desbordado, y también de Paiporta. A esta última incluso la delegada del Gobierno en Valencia le respondió que ya se lo comunicaría a la autoridad competente. Entonces el CECOPI ya se había reunido. Está pasando en muchos municipios, efectivamente. Claro, ¿tenemos constancia de los municipios que están sin luz y sin ningún tipo de comunicación? Un auténtico caos en el que ni siquiera estaba presente Carlos Mazón, cosa que en su momento ocultaron, aunque más tarde tuvieron que justificar que llegara tarde porque se encontraba en una comida de trabajo. Con más de 200 muertos por la Dana y más de 70 desaparecidos, ambos gobiernos, el central y el autonómico, tan solo centran sus esfuerzos en pagar a sendos equipos de comunicación para que publiquen cualquier tipo de información que cargue la responsabilidad en la gestión de la Dana sobre el contrario. Ana Cuartero. Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo en que es indiscutible que el verdadero responsable de la situación que se provoca después de la Dana es Pedro Sánchez, que tenía que haber decretado un estado de alarma y no lo hizo. Y que eso se ha cobrado muchas vidas, desgraciadamente, y por tanto no hay que despistarse, ¿no? El primer responsable es el presidente del Gobierno, que no activó una emergencia, un estado de alarma, cuando ya disponían de información por las alertas o por los teléfonos móviles de la gente que estaba sufriendo ya las riadas. Pero han dejado pasar de forma consciente esa oportunidad y, por tanto, de ahí para abajo todos los implicados pues tendrán que verse delante de un juez y, como hizo Santiago Abascal ayer, presentar una querella por negligencia en sus funciones, pues tendrán que dar cuenta de todas y cada una de las consecuencias. Yo creo que los españoles estamos horrorizados porque se quieren llevar las cosas a que una persona en un momento determinado estuviera en una comida o estuviera... eso no es lo realmente grave, porque todos comprendemos que cualquier personalidad tiene una agenda. Lo grave es que porque una persona esté en una comida no se activen determinados mecanismos de emergencia. Es decir, falla no solo el presidente, fallan muchas cosas más. Cuando lo que vemos es que efectivamente la consejera responsable no sabe cómo activar un mecanismo de alarma para avisar a la población. Cuando la ministra de Medio Ambiente o como se llame ahora su ministerio, Transición Ecológica, es que me gusta tan poco semejante cosa que no soy capaz de recordarla, tarda 12 horas, ¿no?, en comunicar esa alarma, insisto, aunque sea por teléfono, y todos sabemos que los franceses sabían perfectamente lo que se nos venía encima, pues yo creo que es que no queda más remedio que desearles a todos los implicados un juicio justo y una celda bien ventilada. Alberto. Pues Xavier, como bien dice Ana, la gestión de la crisis en general ha sido un desastre. Pero yo creo que por nuestra parte tenemos que afinar un poco en las responsabilidades.
Y para saber quién es el responsable de esta crisis hay que ver las competencias respectivas de cada uno de ellos. Usted me ha presentado antes que soy un especialista en derecho administrativo. Eso ya lo era hace muchos años. Yo ya no tengo ni idea de derecho administrativo, ya le digo, a partir de 3.000 pleitos ya no tengo ni idea de derecho administrativo y llevo más de 7.000. Pero bueno, aún así voy a dar un poquito más de luz sobre el tema, si me permiten. Entonces, todo lo que tiene que ver con lo previo, con por qué se ha producido esta circunstancia, hay que señalar, bien para exigir a responsables o poner la correspondiente medalla, a la Agencia Estatal de Meteorología y otro organismo estatal que son las confederaciones hidrográficas. Uno en cuanto a las previsiones de lluvia y en segundo lugar los segundos en cuanto pues, al control del nivel de los ríos, embalses, etcétera. Se han hecho su trabajo, han hecho las oportunas alertas, etcétera. En segundo lugar, el segundo nivel es el de la información al ciudadano. Todo esto que tiene que ver con información al ciudadano es protección civil. Y aquí no hay ningún tipo de duda que esa comunicación al ciudadano, porque estuviera alerta, lógicamente, corresponde a las comunidades autónomas. En tercer lugar, una vez que se ha producido la catástrofe, pues hay que ir a ocupar el terreno de manera inmediata y empezar a hacer las primeras cuestiones en cuanto pues, a salvar vidas, localizar cadáveres, etcétera. Eso corresponde en función del nivel que se declara de estado de emergencia, o bien autonómico o bien nacional, corresponde o bien a la comunidad autónoma correspondiente, a Valencia, o bien al Estado. En este caso no hay ningún tipo de duda que esto incluso ya no es un estado de emergencia nacional, es un, ha dicho doña Ana, es un estado de alarma de libro. Entonces habría que haber declarado ese estado de alarma desde el primer minuto y la competencia evidentemente era del Estado. En cuarto lugar, Xavier, que también esto es importante, todo lo que tiene que ver con comunicación con los vecinos, orientación del voluntariado, atender a sus necesidades más inmediatas, corresponde a las respectivas corporaciones locales, que en este punto yo creo que son los más meritorios, entre comillas, todo lo que hemos comentado, se están moviendo para ir viendo esas necesidades que tienen los vecinos. Y en quinto lugar, me quería parar un poco más en todo lo que tiene que ver con las ayudas a los damnificados, sobre todo son a través del Estado, a través del decreto ley. ¿Se acuerda? Inicialmente decían que se tenía que condicionar la aprobación de los presupuestos, luego ya rectificaron, evidentemente, y el decreto ley va al margen. Y es importante, Xavier, es importante que ese decreto ley no solamente consigne créditos, sino también, por mi experiencia, que esos créditos tengan un acceso de la manera más rápida e inmediata al ciudadano. Yo solamente pongo un ejemplo de lo que podía haber sido una gran alegría para estos compatriotas. Ahora, por ejemplo, en noviembre, como sabido, se liquidan la mayoría de los impuestos municipales. Ese decreto ley podría haber hecho lo que se llama una condonación por ley de los impuestos municipales. Imagínese usted qué alegría, yo acabo de pagar pues, la circulación, el IBI, todo esto, que imagínense qué alegría para los vecinos que se les perdonara a esos vecinos el IBI, el impuesto de circulación, no pagaran a su ayuntamiento, lógicamente se compensaría vía subvención por el Estado. Pues bueno, ese tipo de iniciativas que llegan directamente a la gente, yo creo que la que tienen que darle vueltas, lógicamente los técnicos correspondientes, para que sea lo más inmediato posible y el que llegue, que no pase un poco lo de La Palma, ¿no? Son unos requisitos muy complejos, la gente sabe cumplirlos, no cumplirlos, unos quedan dentro, otros quedan fuera, a ver si han aprendido la lección de La Palma. Yo creo, fíjate, voy a apuntar una cosa, porque tú dices que se les perdone el IBI. Bueno, es que sería muy discutible que a alguien que ha perdido su casa se le pueda cobrar el IBI. Y el impuesto de circulación. Y el impuesto de circulación, no te digo. Me consta que se les ha cobrado, Ana. No, eso es otra cosa. Que se les haya cobrado es otra cosa. Ahora bien, que un impuesto que grava bienes inmuebles sobre un bien inmueble que ya no existe, pues yo creo que es bastante dudoso que se pueda cobrar. Lo que pasa es que estamos metidos en semejante vorágine que es que en el fondo nos olvidamos de los principios de las cosas. Es decir, el impuesto de vehículos de tracción mecánica a unos coches, pero ¿a dónde van a ir esos coches? Claro, pero ya lo han disfrutado. Sí, bueno, lo que quieras, lo han disfrutado, todo lo que quieras. Pero yo creo que es que hay que decir las cosas claras, es decir, los ayuntamientos a lo mejor podríamos hablar de que efectivamente haya que condonar eso. Ojo, pero que no esperen recibir el IBI a partir de ahora. Y de eso efectivamente se tienen que hacer cargo el Estado. Pero la realidad es que los que están ayudando a la gente, los que están puerta por puerta, ayudando a la gente para que sepan cómo hacer la burocracia para pedir las ayudas, son los abogados del sindicato Solidaridad, que van puerta por puerta diciéndoles, oye, yo te ayudo, porque es que encima no tienen internet, no tienen casa, no tienen ordenador, no tienen nada, y a ver cómo solicitan la ayuda. Es decir, yo creo que todo esto está muy bien, y cuando tú ibas hablando, sí, a mí me parece muy bien, cada uno tiene su responsabilidad, pero una vez que el desastre se ha producido,
La responsabilidad única ya veremos cuándo hay que exigir las demás. Pero la responsabilidad hoy de que esa gente pase el menor tiempo posible viviendo en la calle, con las carreteras anegadas en fango, comiendo gracias a los voluntarios y encima devengando impuestos, es Pedro Sánchez. Y si no lo hace, y si no desembolsa por decreto, sin decreto, como le dé la gana, si la medida no es lo suficientemente contundente como para que esas personas no sufran ni un día más de lo necesario, lo que tiene que hacer es irse. Bueno, y si no están suficientemente calentitos con la situación, les voy a contar pues algún detalle nuevo sobre el polémico despliegue para cazar a ese supuesto grupo de agresores organizados de la ultraderecha, que no le hizo nada a Sánchez, porque el cristal de la luna roto de la parte de atrás del coche era de otro coche que no era el blindado que llevaba a Pedro Sánchez. Bueno, pues utilizaron un helicóptero de urgencia, mandaron a 5 agentes de élite de la Guardia Civil dedicados a labores de antiterrorismo, porque a Marlaska no le cuadraba el relato tenía que ser ese, que un grupo organizado de ultraderechistas peligrosísimos con mochos en la mano le habían dado unas patadas al coche y le habían tirado el mocho sin darle, por cierto. Bueno, todo esto es una vergüenza. A quien más indigna es a la Guardia Civil, que después de interrogar a los detenidos, que han sido 3, llegó a la conclusión que de grupo organizado nada, de ultraderecha nada, que eran vecinos airados y cabreados, que tienen lógicamente su derecho pues a cabrearse, faltaría más. Y si es con Sánchez, pues nosotros hasta seguro que los vamos a absolver. De momento el juzgado a los detenidos los ha dejado en libertad, que es la prueba 9, pero ahí siguen hurgando a ver si encuentran que alguno en las redes puso hace 3 años algún comentario que se pueda relacionar con no sé quién. Bueno, estas cosas que hace Marlaska, que es, yo creo que, un enemigo público, lo voy a decir con toda claridad. Y Teresa Rivera, ¿qué decir de Teresa Rivera? Porque claro, si yo tengo el mando de la AEMET, soy el responsable de que funcione, y si no funciona y dice que a 180 litros metro cuadrado, pues en las autonomías dicen, bueno, eso es lo normal de una riada, no pasa gran cosa, ¿no? Si les hubieran dicho 600 litros metro cuadrado, pues a lo mejor se hubieran espabilado más. Si yo soy el responsable histórico de qué se hace con el cauce de los ríos, y prefiero, pues como luego os voy a contar en detalle esto, pero prefiero la protección de las aves y las plantas y dejar que al ser humano y su seguridad, pues a su bola, pues entonces pasa lo que pasa. Ahora, parece que Teresa Rivera no se va a librar. Moncloa le defiende. Teresa Rivera ha sido una de las voces del Consejo de Ministros más ausentes durante todas estas semanas. En el Partido Popular le critican porque ha sido la única a la que no se le han pedido responsabilidades por la gestión inicial de la Dana. Desde el primer momento, la titular para la transición ecológica ha liberado su agenda para preparar su examen del próximo día 12 de noviembre y conseguir su puesto como comisaria en el Parlamento Europeo. Para los de Feijóo el cargo no lo merece y desde el Gobierno aseguran que el pasado martes estuvo trabajando en Bruselas y en el momento más crítico de la Dana mantuvo una conversación con el presidente valenciano Mazón, y una información que conocemos gracias a la agencia EFE y cuyo presidente fue el secretario de Estado de Comunicación de Sánchez. Hasta la fecha hay 2 organismos que dependen directamente de ella que se encuentran implicados desde el minuto 1 en la red de comunicaciones y alertas que transcurrieron sobre la Dana, la AEMET y la Conferencia Hidrográfica del Júcar. El presidente de este último está afiliado al PSOE y avisó por vía email del aumento del caudal del Barranco del Pollo tan solo hasta las 4 de la tarde. Su mano derecha, Hugo Moreno, estaba de viaje en Colombia y después de que conociesen en su cartera por parte de la AEMET la alerta a las 8 de la mañana del mismo martes, día 29, no avisó hasta 12 horas más tarde a la Generalidad Valenciana. Ahora Teresa Rivera debe rendir cuentas ante Europa, primero como responsable de la AEMET y después sobre el resto de organismos que dependen directamente de ella, cosa que puede dejar en el aire que pueda conseguir su plaza como comisaria europea. Bueno, y ahora os lo explico con mayor detalle. El último plan conocido del Gobierno para con el fatídico Barranco del Pollo, que ahí hay otro error, porque de lo que advierte el Ministerio de la señora Rivera es del peligro de que reviente una presa, que no tiene nada que ver con el Barranco del Pollo. Técnicamente han suspendido clamorosamente.
Bueno, pues el último plan conocido del Gobierno, insisto, es invertir 600.000 euros para preservar a las aves y a las plantas de los cauces del barranco del Pollo. Y claro, esto de acuerdo con los ecologistas, con 2 ONGs, es decir, que aquí la prioridad la ha tenido el medio ambiente, si acaso, pero no la seguridad de los ciudadanos. Algo que comparten con el viejo gobernante en la Comunidad Valenciana, Ximo Puig. Ximo Puig priorizó, y esto es un clamor a voces, la huerta a las obras contra las inundaciones en la zona de esta Rambla del Pollo. Una norma de la izquierda valenciana era interferir estas obras o mejoras de las infraestructuras para aliviar el riesgo de las riadas y pues, dedicarse a otros propósitos. Fíjate, tú que eres experto en temas administrativos, ¿tú no crees que hay posibilidad de presentar un recurso de responsabilidad patrimonial precisamente por la no ejecución de esas obras que estaban planificadas y aprobadas? Lo veo muy complicado. Pues yo, ¿qué quieres que te diga? Creo que hay materia más que suficiente, porque cuando una obra... ¿Quién es el legitimario de eso? Tendría que ser un gobernante. Claro, pero... no se lo podría exigir un gobernante a sí mismo. Es decir, el problema de ahí es de la legitimación. No. ¿Quién tendría que suplir al señor Mazón, a la señora de la Agencia Estatal de Meteorología? Es un tema complejo técnicamente. Es un tema complejo, pero en el fondo todas esas obras no ejecutadas que hubieran, y han salido varios ingenieros todos estos días explicando cómo esos desvíos de los caudales hubieran conseguido aliviar sin duda una gran parte de la inundación. Sin duda. Entonces, si hay una actuación negligente por parte de la Administración de un proyecto que estaba aprobado y se debería haber ejecutado y no se ha ejecutado, creo que hay quien debe asumir una responsabilidad, pero ya no solo política, sino una responsabilidad en los tribunales, porque los españoles están muy cansados de que los políticos dejen su gobierno, incumplan sistemáticamente promesas, pero incluso compromisos adquiridos y se vayan de rositas. Y sale gratis. Precisamente, Xavier, el mes pasado publicaba una gran revista que es el Consulto de la Administración Local, un artículo a mi nombre que se llamaba que si la negligencia en la adopción de decisiones administrativas podría generar responsabilidad. Ese era mi artículo justo el mes pasado en esa revista maravillosa que les recomiendo, Editorial Aranzadi, el Consultor de la Administración Local. Sobre esta cuestión, Xavier, si me permites con carácter previo, lo de que se ha producido, para un poquito de luz, con los arrestos, las detenciones de estos señores. De entrada, me parece mal que la gente se tome la justicia por su mano, eso por descontado. Pero a continuación, si estamos hablando de daños, es un delito que requiere para su acción denuncia una serie de daños contra estos señores. Hombre, yo entiendo que es hasta cierto punto lógico, teniendo en cuenta que ha sido el presidente del gobierno, que se investigue quiénes son los responsables. Pues hubiera un grupo terrorista organizado, pero una vez verificado que son vecinos, por dignidad, deberían de retirar la denuncia de manera inmediata y quedar esa gente totalmente libre. Pues ya le digo, son delitos privados que requieren expresamente una persecución por parte del dueño. No tengo ningún tipo de duda en ese sentido. Y en relación con lo que comentaba también de esa responsabilidad, la principal responsabilidad que hay allí, no sé si jurídica, de acuerdo con mi artículo, pero desde luego política sí, es que había más de 50 millones por parte de la Confederación Hidrográfica para hacer trabajos de mantenimiento, conservación, y no se ejecutan. ¿Por qué? Porque se le da preferencia a un entorno natural al cual yo estoy encantado, por supuesto, yo no tengo nada en contra del entorno natural, pero hombre, por encima del entorno natural son las personas, y si se mantiene esas plantitas, pues habrá que generar unas infraestructuras, a lo mejor de un valor incalculable, en paralelo, pues para aliviar este tipo de situaciones. Bueno, vamos a cambiar de asunto porque esto de la riada al final nos afecta, nos entristece a todos, y de qué manera, ¿verdad? Ver esto diariamente y escucharlo y pensar en ellos, que es nuestra obligación. Yo le añadiré una más, la obligación de salir a la calle, a reclamar, a exigir el compromiso de la clase política cuando pasan estas cosas y asumir sus responsabilidades. Porque es que llevamos, fíjense, llevamos 10 días. 10 días, ¿cuántas dimisiones? Ninguna, ¿no? Bueno, pues eso depende de nosotros. Está muy bien hacer donativos, está muy bien mandar no sé qué, está muy bien ir, pero hay que exigir. Y eso no solo en Valencia tienen que estar para lo que tienen que estar. Pero en el resto de España tenemos que estar por lo que duele al político, que es que le reclamen en las calles que asuma sus responsabilidades. En el caso de Sánchez, que no se ampare en Mazón. Mazón bastante desgracia tiene el hombre, y lo que tenga que ser será.
y no me importa una administración o la otra, porque aquí esto ha sido casta política, casta política. El del Júcar, bueno, pues será un ingeniero, sí, de caminos, sí, sí, pero más conocido por participar en las listas socialistas de los municipios de aquel entorno. O sea que así es otra colonización, así es como se han distribuido el poder, han preferido pactar con ONGs ecologistas que invertir en la seguridad de los ciudadanos y eso, todo el paquete este horroroso, infernal, que nos llena de sonrojo y de vergüenza ante un bombero francés que viene aquí por su cuenta y dice, pero, ¡ulala!, ¿pero qué es esto? Pero no me lo puedo creer. Vean ese vídeo que explica muchas cosas de lo que aquí tenemos que reclamar. Bueno, cambiamos de asunto. Digo, hay una revolución en el Tribunal Constitucional porque han visto que hay una reescritura de la ley de emergencia que atribuyen a Conde Pumpido y hay 5 magistrados que alzan la voz contra lo que ha reescrito el presidente del Constitucional. En 2021, el Tribunal Constitucional dijo que con un estado de alarma no se podían vulnerar ni recortar derechos fundamentales. De esta manera, el Alto Tribunal le recriminó al gobierno de Pedro Sánchez no haber establecido durante la pandemia el estado de excepción. Pero con la llegada de Conde Pumpido, esta doctrina del Alto Tribunal ha sido revisada. Ahora, según Conde Pumpido, en un estado de alarma sí se pueden suspender derechos fundamentales, justificando de alguna manera lo que hizo el gobierno durante la pandemia. Todo esto tiene su origen en un recurso de Vox a cuenta de la ley gallega que restringía derechos fundamentales durante la pandemia. Pero el Alto Tribunal ha aprovechado este recurso para camuflar la revisión de la doctrina y volver a servir al gobierno de Pedro Sánchez, descalificando la decisión que tomó el Alto Tribunal en octubre de 2021. Ante esta situación, 5 magistrados han alzado la voz contra Conde Pumpido. Dicen que está modificando la doctrina del Constitucional sin justificación suficiente y creen que ha incurrido en un evidente exceso de jurisdicción, ya que la revisión de la doctrina era innecesaria para resolver el problema constitucional que los de Abascal plantearon con su recurso. Alberto Serrano. Sí, Xavier, pues para que la gente no lo sepa, o quien no lo sepa, dentro de los estados de emergencia que contempla la Constitución, el artículo 116, está, digamos, el más sencillo, que es el estado de alarma, luego está el estado de excepción y luego está el estado de sitio. Cada uno de ellos lleva una restricción de derechos fundamentales o un arsenal para que el gobierno los utilice. Lo que se dijo inicialmente es que con el estado de alarma no se podía restringir, sobre todo en la prórroga, determinados derechos constitucionales a todos los ciudadanos. Bueno, pues esta doctrina, de algún modo, se ha alterado en una sentencia que no tenía nada que ver con esto, pero bueno, lo sacan a colación y lo matizan y lo alteran. Por esa mayoría siempre tan ajustada de 7 contra 5. Lo curioso del tema, o lo indignante del tema, no sé si la gente lo sabe, es que el ponente de esa sentencia resulta que fue el ministro de Justicia que declaró el estado de alarma. O sea, esto es una cosa que podemos retroceder al medievo teocrático. Es decir, un señor hace una cosa y a continuación ese mismo señor se la enjuicia. Con lo cual, oye, tiene que estar, yo diría, hasta trastornado, para si dijera que está mal lo que hizo en su día. Es una auténtica vergüenza. No quiso apartarse porque era un voto importante y es una auténtica vergüenza que en este país tengamos un tribunal que en este caso, al menos de manera flagrante, pues de algún modo quiebre cualquier principio de imparcialidad. Y estoy convencido que si esto llegara a la Unión Europea, nos sacaban las vergüenzas. Bueno, porque no ha ido Sánchez a la Unión Europea. El otro día dijo que no asistiría a la cumbre informal de presidentes, pues porque cada vez tiene más complicado que no le saquen los colores por las inundaciones, por no decretar el estado de alarma en el momento que tenía que decretarlo y sin embargo decretar estados de alarma excesivos cuando no tenía que haberlo hecho, ¿no? Yo creo que aquí lo que todos los españoles tienen claro es que Conde Pumpido obedece la voz de su amo. Hombre. Que entonces se ha reescrito las sentencias de los ERE, se ha acusado de lawfare a todos los jueces del proceso, se ha indultado a todo el golpe de Estado, pues como no se va a indultar a sí mismo en unos estados de alarma inconstitucionales cuando quiere convertir al Tribunal Constitucional en un órgano superior capaz de revisar toda la doctrina en cualquier momento. Pues es que Sánchez
siempre es Sánchez. Nota a pie de página. Las medidas tomadas por la Junta de Galicia, presidente en aquel momento Alberto Núñez Feijóo, él ahora dice que liberal, era que los que no están vacunados no pueden entrar en Galicia. Sí, sí. Así, que es una de las cosas bien asombrosas de alguien que luego se proclama liberal. Bien. Vamos con el Ábalos post-imputado, que ya ha encontrado un abogado que le defienda en el Tribunal Supremo, pero que dicen en Ferraz que no están nada inquietos por lo que pueda contar Ábalos. Moncloa niega preocupación ante la imputación de Ábalos. Desde el PSOE se muestran tranquilos ante lo que pueda decir ante el juez el que fue la mano derecha de Pedro Sánchez. Pero lo que sí preocupa en Ferraz es el desgaste que puede tener para el partido este caso. Sánchez llegó a la Moncloa a través de una moción de censura contra el PP por corrupción, una lucha de la que el PSOE siempre se ha abanderado. Ahora, 6 años después, es el gobierno de Sánchez el que está acechado por corrupción en una trama en la que incluso se apunta a varios ministerios. Desde la cúpula socialista defienden que actuaron de manera rápida expulsando a Ábalos del partido. Pero lo cierto es que tratan de hacer del exministro un cortafuegos, obviando los informes de la UCO que señalan a Pedro Sánchez como el uno y que revelan conversaciones entre altos cargos socialistas con Koldo García. Desde el PP apuntan a Sánchez y piden su dimisión, pero el propio presidente reitera su desconocimiento y se desvincula del caso. En las próximas semanas, el juez llamará a declarar a José Luis Ábalos y su condición de investigado le permite tener derecho a una defensa. El que fue el número 2 del PSOE ha escogido al abogado José Aníbal, el letrado que defendió a un policía acusado de la guerra sucia contra ETA. José Aníbal Álvarez. José Aníbal es el nombre. Ana Cuartero. Bueno, la verdad es que está claro que Ábalos está totalmente abandonado. Yo lo que todavía tengo la duda es si Sánchez abandonará también a Begoña y vendrá a la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, porque después de haber proclamado que estaba enamoradísimo de ella, pues está citada a declarar el miércoles en la Asamblea de Madrid. No sé si correrá la suerte del pobre de Ábalos y se verá sola y en cualquier día nos escribe Sánchez para decirnos que ya no está tan enamorado, o realmente no va a venir, que es la opción que yo barajo, desde luego. A ver, don Xavier, le propongo un mote para el señor Ábalos. ¿Qué le parece a usted, number 2? Número 2. Como el número 1 ya está cubierto, pues ya le llamo número 2. Mambo number 2. Exactamente, number 2. Y aquí esto empieza a parecer, yo creo, como esa película del bueno, el guapo, el malo, el torrente y el feo. El Koldo, vamos a decir que Koldo es el feo, pobre hombre, que me perdone. Bueno, eso no sería faltar a la verdad. Tampoco, pero bueno, tampoco es que Ábalos sea un... No, por eso, bueno, pero ese ya es más el malo, ¿no? Parece como el malo, el perverso, el que lo diseña todo. Yo, en cualquier caso, tengo mis dudas que le hayan dejado colgado, porque es tanta la información que tiene que saber este hombre que me extrañaría mucho que le dejaran colgado. Pero bueno, ya veremos a ver. Bueno, más que dejarle colgado será el cabeza de turco hasta que llegue el momento del indulto. Si tú quieres que te sigamos apoyando, estate calladito, asume claro, lo que te algo toque, de eso, pero deben de tener contactos entre ellos. Bueno, Ana, a ver, ¿cómo va esa comisión en la Asamblea de Madrid? Bueno, pues como os decía, están citados a declarar el miércoles por la mañana, primero Begoña Gómez, después Goyache y después la interventora de la Universidad Complutense, esta que mostró ese contrato que había que había adjudicado de forma verbal Begoña y que, bueno, pues hemos hablado de aquí. Bueno, ella ha adelantado un poco sus argumentos en la comisión, deduzco yo, no sé si en el juzgado o en la comisión, pero lo que ha adelantado ella es que ese software no existe. Bueno, no existe, pero ahora, fíjate, es una de las cosas que nosotros nos estamos planteando. Ahora ya tiene la condición de investigada por el registro en su propio nombre de ese software. Fíjate qué curioso que todo lo que rodea al software ha quedado fuera del objeto de la comisión de investigación. Nosotros habíamos pedido comparecientes, tanto los responsables del desarrollo del software como los responsables de que ese software, que es propiedad de la Complutense, fuera registrado a través de la OTRI en la Oficina de Patentes, porque ese es el cauce normal de cualquier cosa que se desarrolla, se investiga en la universidad. Y toda esa parte ha quedado fuera de la comisión de investigación. Una comisión de investigación
que el Partido Popular está obsesionado porque finalice en febrero, cuando, sin embargo, la Comisión de Investigación sobre Koldo en el Senado lleva ya más de 6 meses, ¿no?, recabando testimonios de todos aquellos que se considere que pueden aclarar las responsabilidades políticas, ¿no?, que es para lo que estamos nosotros. Con lo cual es muy sorprendente que, teniendo más de 100 comparecientes aceptados, solo vayamos a poder llamar a 18 en la comisión y solo 1 Vox. Es decir, el Partido Popular realmente nos está atando de pies y manos, porque dices, no, es para controlar a la izquierda. Pues me lo creería si la izquierda tuviera también 1, pero es que la izquierda tienen 4 y 3. O sea que esto, la verdad es que es complicado. Bueno, señores, tenemos que dejarlo aquí porque se nos echa encima el tiempo. Eso sí, tiempo hay para agradecer y mucho a estos dos especialistas que hayan querido estar aquí, expresar sus opiniones y ilustrar las nuestras. A ustedes les despido, pero solo por un momento, porque el premio es que a la vuelta de publicidad arranca aquí el día en 30 minutos. Muchas gracias. El día en 30 minutos es un clamor. La gente se pregunta, pero bueno, estos políticos es lo mejor que podemos ofrecernos nosotros a nosotros mismos. Tenemos a Mazón, que no se sabe muy bien, bueno, ya empezamos a saber dónde estaba, pero no estaba donde tenía que estar. Su consejera, la responsable de las emergencias, que no sabía cómo funcionaban. Tenemos a Teresa Rivera, que estaba en Bruselas, pero nada, dice que muy conectada con lo que pasaba en España. El que daba el aviso es su número 2 del Ministerio. Estaba en Colombia, en un congreso que pagamos todos, su asistencia al congreso. ¿Y qué más? Pues hombre, pues tenemos al inefable Marlaska persiguiendo grupos de ultras fake armados con peligrosísimos palitos de los del mocho. ¿Y qué más tenemos? Tenemos a un presidente del gobierno que no quiso y no quiere decretar el estado de alarma. Y así el resultante pues es un número de fallecidos insoportable para vergüenza de todos. Así es que los de a pie nos preguntamos, pero ¿en manos de quién estamos? ¿Y dónde estaba Mazón? Esa es la gran pregunta que nos llevamos días haciendo después de conocer que llegó 2 horas tarde a la reunión clave el día que estalló la Dana. Primero, su equipo aseguró que él se encontraba ausente durante ese momento, que estaba en la Generalitat desde las 5 de la tarde, para luego reconocer que estaba en una comida de trabajo. Hoy hemos conocido que ese encuentro fue con una conocida periodista valenciana, pero pese a ello no figuraba en su agenda. 10 días después de la Dana, nadie quiere ser el responsable. Si necesita más recursos, que los pida. Un cruce de reproches constante que pone el foco en el sinfín de fallos en la gestión. Aquí no somos meteorólogos, vamos trasladando lo que la meteorología nos traslada. Lo que no podemos es que en un país el ejército haga todo. Se tendrán que depurar las responsabilidades de quien no hizo bien su trabajo. Desde el primer día las críticas se han centrado en ellas. Las alertas vía móvil que llegaron tarde, cuando la Dana ya estaba arrasando todo a su paso. Pero ¿cómo ha sido el sinfín de negligencia y el fuego cruzado entre el Gobierno central y el Ejecutivo valenciano? Desde el informe de Seguridad Nacional que alerta a la Moncloa hasta que se avisa de los efectos de la Dana por parte de los organismos dependientes del ministerio que dirige Teresa Rivera, pasan hasta 12 horas. No solo su número 2, que estaba de viaje en Colombia, alertó tarde, en torno a las 8 de la noche, a la responsable de emergencias valenciana, sino que ella ni siquiera conocía del sistema para advertir a toda la población. Ahí es cuando un técnico nos informa que existe un mecanismo que se denomina ESALERT. Y un sistema que se lanzó no por el temor a la crecida del río Júcar, sino por la posible rotura de la presa de Forata. Durante toda la mañana la Generalidad permaneció ajena a las alertas de los alcaldes de Utiel, donde el río Magro ya se había desbordado, y también de Paiporta. A esta última incluso la delegada del Gobierno en Valencia le respondió que ya se lo comunicaría a la autoridad competente. Entonces el CECOPI ya se había reunido. Está pasando en muchos municipios, efectivamente. Tenemos constancia de los municipios que están sin luz y sin ningún tipo de comunicación. Un auténtico caos en el que ni siquiera estaba presente Carlos Mazón, cosa que en su momento ocultaron, aunque más tarde tuvieron que justificar que llegara tarde porque se encontraba en una comida de trabajo. Con más de 200 muertos por la Dana y más de 70 desaparecidos, ambos gobiernos, el central y el autonómico, tan solo centran sus esfuerzos en pagar a sendos equipos de comunicación para que
publiquen cualquier tipo de información que cargue la responsabilidad en la gestión de la Dana sobre el contrario. El día de Autos, Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat Valenciana, compartía mesa y mantel con la periodista Maribel Vilaplana en un restaurante próximo al Palacio de la Generalitat Valenciana. Fuentes del entorno de la periodista han explicado que el presidente de la Generalitat le ofreció en ese encuentro la dirección de la televisión autonómica de APUN y que la periodista rechazó la oferta. Pero la cita pues no figuraba en la agenda del presidente como cita oficial del presidente de la Generalitat y tampoco explica en sí misma por qué no se incorporó a la reunión de emergencias hasta las 7 de la tarde. Y hoy Alberto Núñez Feijóo ha reunido a todos sus varones autonómicos a través de una videollamada esta misma mañana. Trata Alberto Núñez Feijóo de exhibir así liderazgo y unidad entre todos sus subordinados en un momento especialmente crítico para Carlos Mazón. Fuentes presentes en ese encuentro aseguran que Feijóo y Carlos Mazón han exhibido mucha sintonía y que, al igual que el resto de los diferentes varones autonómicos, hoy Alberto Núñez Feijóo ha tratado de respaldar la gestión de Carlos Mazón, desde luego el presidente autonómico más cuestionado en estos momentos. Y no solo su gestión está siendo en estos momentos muy cuestionada, la de Carlos Mazón, también la de la consellera de Interior y de Justicia, que estuvo al frente de la emergencia en los momentos más críticos. Ayer ella misma reconocía que no sabía que existía una forma de alertar a la población a través de una alarma para los móviles. Hoy parece que ha querido matizarlo a través de sus redes sociales. Ella dice que no es que no supiera, no conociera la existencia de esta alarma, sino que era la primera vez que la Comunidad Valenciana utilizaban esta herramienta. Bueno, y el jefe de la Unidad Militar de Emergencias, el teniente general Javier Marcos, ha defendido hoy la respuesta que han dado todos los servicios de emergencia a la catástrofe provocada por la Dana y en especial la actuación de las Fuerzas Armadas. El jefe de la UME dice también, ojo con esto, que la relación, al menos en los primeros momentos, de la Comunidad Valenciana y del Ministerio del Interior fue correcta. En cuanto a la velocidad de reacción, yo creo que ha quedado suficientemente claro que la UME desde el principio estaba allí. Es que nadie podía prever la magnitud de lo que ocurrió. Es que la velocidad del agua desde el inicio de las cuencas junto con el lodo, eso no lo podía prever nadie. Toda la información que se proporcionó era buena. Y la contrastamos mientras ya estábamos actuando para llegar lo antes posible. Los voluntarios son los héroes de la tragedia en Valencia, pero los españoles no podemos conformarnos solo con eso. Queremos dimisiones y las queremos ya. Es evidente que la casta política no ha estado a la altura de lo mínimamente exigible. No importa qué administración sea de la que estemos hablando, en la Generalitat o en el Ministerio de Teresa Rivera, de quien dependen, por cierto, la EMET, las alertas y los mantenimientos de los cauces fluviales. O el Ministerio de Marlaska, es que da igual, estamos hartos de políticos incompetentes o, aún peor, viciados de contenidos ideológicos y que hacen dejación de funciones para favorecer esos principios cuando los contradicen. Pagamos impuestos sobrados como para que los voluntarios no sean los héroes, como para que sean los servicios públicos que pagamos entre todos los que arreglen estas situaciones. Es verdad que nos enorgullece la respuesta de los voluntarios y de los españoles. Tan verdad como que nos avergüenza la respuesta de los servidores públicos. Solo les mueve eludir sus responsabilidades. Salvar el culo, suele decirse, y culpar si se puede al oponente político. En eso son verdaderos figuras. Su manera de entender el servicio público no puede ser salvar el trasero tan solo. Eso ni es decente ni es lo que queremos los españoles. Así que la casta política se ha convertido una vez más en el enemigo a batir para que este país funcione. Me temo que el noble pueblo español va a tener que salir a las calles para reclamar lo que no tiene, y es que sus representantes políticos estén a la altura
y apechen con sus ineficiencias. Y Teresa Ribera ha sido la gran ausente de esta crisis política. De ella depende la conferencia hidrográfica del Júcar, pero ha estado más pendiente de prepararse para ese examen que debe pasar la semana que viene ante el Parlamento Europeo y ha decidido volcar esta gestión en su número 2, que se encontraba curiosamente también en Colombia. Esta negligencia en su gestión de la DANA, en la que decimos ella tenía una gran responsabilidad, podría costarle su puesto, que tendrá que defender el próximo martes en la Eurocámara. Moncloa le defiende. Teresa Ribera ha sido una de las voces del Consejo de Ministros más ausentes durante todas estas semanas. En el Partido Popular le critican porque ha sido la única a la que no se le han pedido responsabilidades por la gestión inicial de la DANA. Desde el primer momento, la titular para la transición ecológica ha liberado su agenda para preparar su examen del próximo día 12 de noviembre y conseguir su puesto como comisaria en el Parlamento Europeo. Para los de Feijóo el cargo no lo merece y desde el Gobierno aseguran que el pasado martes estuvo trabajando en Bruselas y en el momento más crítico de la DANA mantuvo una conversación con el presidente valenciano Mazón, y una información que conocemos gracias a la agencia EFE y cuyo presidente fue el secretario de Estado de Comunicación de Sánchez. Hasta la fecha hay 2 organismos que dependen directamente de ella, que se encuentran implicados desde el minuto 1 en la red de comunicaciones y alertas que transcurrieron sobre la DANA, la AEMET y la Conferencia Hidrográfica del Júcar. El presidente de este último está afiliado al PSOE y avisó por vía email del aumento del caudal del Barranco del Pollo tan solo hasta las 4 de la tarde. Su mano derecha, Hugo Moreno, estaba de viaje en Colombia y después de que conociesen en su cartera por parte de la AEMET la alerta a las 8 de la mañana del mismo martes, día 29, no avisó hasta 12 horas más tarde a la Generalitat Valenciana. Ahora Teresa Ribera debe rendir cuentas ante Europa, primero como responsable de la AEMET y después sobre el resto de organismos que dependen directamente de ella, cosa que puede dejar en el aire que pueda conseguir su plaza como comisaria europea. Un detalle que demuestra por dónde van los tiros: el último plan del Gobierno para el Barranco del Pollo, que es el epicentro de todo lo que ha sido la tragedia de la DANA. ¿Cuál fue? Pues invertir 600.000 euros para preservar las aves y las plantas de la zona. La inversión, como tantas, hija de un acuerdo con 2 ONGs ecologistas hasta la médula, lo que demuestra que en el Ministerio de Teresa Ribera la prioridad eran pues el medio ambiente, las aves y las plantas, pero no la seguridad de los vecinos. Y la descoordinación entre las distintas administraciones ha sido la tónica general de estos días, ya lo han visto. Emiliano García Paje ha pedido hoy lo siguiente: que sea una autoridad independiente la que a partir de ahora gestione catástrofes como la de la DANA. Todo tipo de emergencia pudiera en España contar con, sería deseable, ¿no?, para que hubiera política cero, interferencia política cero, pudiera contar realmente con una autoridad independiente, ¿no? La ciudadanía lo que no puede entender es que haya margen de decisión política en una crisis. Y estamos ya sobre el terreno y el ministro Óscar Puente ha confirmado que el número de fallecidos asciende ya a 223 personas, la mayoría de ellas 215 en la Comunidad Valenciana, 7 en Castilla y La Mancha y una en Andalucía, en concreto en la provincia de Málaga. Hoy tenemos que contarles también malas noticias. Esta mañana se ha confirmado el hallazgo de un nuevo cuerpo que corresponde a una mujer de 30 años llamada Susana. Esta chica con síndrome de Down se perdió su pista junto a la de su padre. Ambos estaban en su domicilio en el municipio de Pedralba y atención porque su cuerpo ha sido encontrado 43 kilómetros de distancia de su casa, lo que da una idea de la dificultad en estas búsquedas. También en el Parque de la Albufera, ya saben que en ese lago, en esa zona natural, se están en estos momentos centrando esas labores de búsqueda. Se han encontrado 2 cuerpos. Por cierto, que desde hoy, desde este viernes, el servicio del Ayuntamiento de Valencia ha ordenado la suspensión de toda la navegación en el lago y en sus canales. La Consejería Valenciana de Sanidad ha informado de 2 más que probables casos de leptospira. Se trata de 2 voluntarios que habían realizado tareas de limpieza o de desescombro en municipios afectados por la DANA. Según la Consejería de la Generalitat, los 2 infectados están siendo objeto de una buena evolución clínica, aunque uno está ingresado en un centro hospitalario por leptospirosis.
Esta es una enfermedad bacteriana que puede contraerse por el contacto con aguas de inundación, tierra húmeda o lodos contaminados, como es el caso. Estos días estamos asistiendo a una auténtica oleada de solidaridad que hay que intentar canalizar de la mejor manera posible. Los estafadores no descansan y aprovechan incluso situaciones como esta para aprovecharse de la vulnerabilidad de la gente. Hoy el Gobierno ha bloqueado la página web ayudavalencia.es por indicios de fraude. La voz de alarma la habría dado la Policía Nacional al denunciar peticiones de donaciones, ojo, con criptomonedas. El Ministerio para la Transformación Digital ha incidido en una nota de prensa en que en estos momentos de gran confusión es muy importante que se verifiquen todos los canales de ayuda que se están poniendo en marcha. Bueno, y además tenemos que contarles que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha adelantado el escudo social para trabajadores que aprobará el Gobierno el próximo lunes. Se trata de permisos 100% retribuidos, con carácter indeterminado y sin acotación geográfica, que al contrario que ocurrió en la pandemia, no tendrán que recuperarse. Tendrán derecho a ello, aquí lo ven, quienes estén buscando familiares, los que tengan problemas con su vivienda de movilidad o que tengan también ciertas dificultades de conectividad con sus empresas. Los permisos por fallecimiento se ampliarán a 5 días y empezarán a contar desde el día del entierro, no desde el día del fallecimiento. Díaz ha instado a las empresas a no despedir a nadie porque ha recordado el Ejecutivo está desplegando todo tipo de ayudas para hacer frente a esta crisis. Fuertes lluvias en la provincia de Gerona que han provocado pues una riada espectacular en la localidad ampurdanesa de Cadaqués. La riada se ha llevado por delante 30 vehículos que estaban aparcados en ella y que transcurre a lo largo de casi todo el municipio. La polémica está en que los vecinos dicen que no recibieron ninguna alerta para ponerse fuera de peligro y la administración pues se defiende con el argumento de que la situación siempre estuvo bajo control. Vamos a escuchar a los vecinos. Esta madrugada a las 4 de la mañana he salido y estaba ya todo el coche de lado, el coche de mi novia ahí también y no se podía hacer nada. Coche para tirar, ya no se puede arreglar ni nada. Nadie avisó, nadie dijo nada, no llegó nada al móvil. A mí, bueno, por ejemplo, me ha entrado agua a todo el restaurante, me ha arruinado muebles, algunas neveras no están prendiendo, no sé si se ha arruinado el motor, si se ha puesto en cortocircuito, y un desastre absoluto. Y más allá de su negligencia en la gestión de la Dana, el Gobierno teme ahora lo que pueda salir a raíz de la imputación del que fuera su secretario de organización, de José Luis Ábalos. José Luis Ábalos va a estar investigado por 4 delitos y ojo porque el juez pone el foco en que la trama se valió de su influencia para adjudicar distintos contratos a distintas administraciones e instituciones que ahora mismo están en el punto de mira. Ábalos ya ha contratado los servicios de un importante abogado penalista. Moncloa niega preocupación ante la imputación de Ábalos. Desde el PSOE se muestran tranquilos ante lo que pueda decir ante el juez el que fue la mano derecha de Pedro Sánchez. Pero lo que sí preocupa en Ferraz es el desgaste que puede tener para el partido este caso. Sánchez llegó a la Moncloa a través de una moción de censura contra el PP por corrupción, una lucha de la que el PSOE siempre se ha abanderado. Ahora, 6 años después, es el gobierno de Sánchez el que está acechado por corrupción en una trama en la que incluso se apunta a varios ministerios. Desde la cúpula socialista defienden que actuaron de manera rápida expulsando a Ábalos del partido. Pero lo cierto es que tratan de hacer del exministro un cortafuegos, obviando los informes de la UCO que señalan a Pedro Sánchez como el uno y que revelan conversaciones entre altos cargos socialistas con Koldo García. Desde el PP apuntan a Sánchez y piden su dimisión, pero el propio presidente reitera su desconocimiento y se desvincula del caso. En las próximas semanas, el juez llamará a declarar a José Luis Ábalos y su condición de investigado le permite tener derecho a una defensa. El que fue el número 2 del PSOE ha escogido al abogado José Aníbal, el letrado que defendió a un policía acusado de la guerra sucia contra ETA. Y en la página internacional, Donald Trump empieza a perfilar lo que será su próxima Casa Blanca cuando tome el poder, el electo. Hoy han explicado fuentes próximas a Trump que su primer fichaje es Susie Wales, de 67 años, una figura esencial durante su campaña con la que el candidato republicano ha conseguido que le elijan. Será su jefa de gabinete, uno de los puestos de mayor
rango y más complicados en la administración estadounidense. Es la primera mujer en desempeñar ese cargo. Y hace escasos minutos hemos conocido que el FBI ha frustrado un supuesto plan para asesinar a Donald Trump por parte de Irán. 2 personas han sido detenidas y 3 están acusadas de orquestar este plan que se tendría que haber llevado a cabo de no haber sido frustrado por parte del FBI antes de las elecciones. Según The New York Times, un miembro de la Guardia Revolucionaria de Irán habría dado la orden, al igual que la de vigilar y asesinar a Masih Alinejad, una activista de derechos humanos residente en Brooklyn que lleva tiempo denunciando la represión de Irán contra las mujeres. Bueno, y en Ámsterdam han sido detenidas 57 personas por los incidentes, los enfrentamientos que tuvieron lugar después de un partido de fútbol del Maccabi de Tel Aviv contra unos manifestantes en contra de la guerra de Gaza. La policía asegura esas detenciones y el gobierno de Israel ha intentado evacuar rápidamente a los hinchas del Maccabi de Tel Aviv. No tenemos tiempo para más, lo vamos a dejar aquí. Eso sí, les deseamos a todos un buen fin de semana, especialmente a los que decidan compartirlo. Y un feliz día de la Almudena para todos los madrileños. Les dejamos con el Toro Baicar y que pase muy buen fin de semana.